Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En el día de hoy vamos a tratar los deseos. Los deseos como ese resultado o ese proceso final en el área de la voluntad. Ya dijimos que el alma tiene tres partes: mente, emociones y voluntad, y cada uno de ellos tiene un proceso, en su proceso tiene un resultado final. En la mente el proceso final son los pensamientos, en las emociones el proceso final son los sentimientos y en la voluntad el proceso final son los deseos. Así que si vamos a definir los deseos, nosotros tendríamos que decir que el deseo es la consecuencia de un sentimiento, así como un sentimiento es consecuencia de un pensamiento, y que tanto en el área de la mente, de las emociones y de la voluntad nos llega mucha información, mucha información. Así que a veces tenemos unos deseos que nosotros no sabemos de dónde vienen o por qué vienen o a consecuencia de qué vienen, y nosotros tenemos que estar atentos a ese tipo de información para que nosotros podamos hacer conforme el Señor espera en nuestras vidas. Miremos qué dicen las escrituras acerca de los deseos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, verso 16, cuando el pecado original, Eva, ella, en el momento después del pecado, cuando el Señor juzga sus acciones, le dice a Eva, entre otras cosas, dice: y tu deseo será para tu marido. ¿A qué se refiere eso? En otras palabras, el Señor estaba haciendo una jerarquización de autoridad y le estaba diciendo: ok, ahorita yo te estoy poniendo debajo de la autoridad de los deseos de tu marido. Y nosotros podemos ver eso claramente en Génesis capítulo 4, en el verso 7, acerca de Caín. Resulta que Caín era el hermano mayor de Abel y Caín estaba haciendo las cosas mal. Y el Señor le reclama porque está haciendo las cosas mal, mas sin embargo le dice: Caín, con todo esto, a ti será su deseo, hablando de Abel. Entonces está diciendo: a pesar de que estás haciendo las cosas mal, de todas maneras Él es autoridad sobre ti, porque el Señor había puesto que primogénitos eran autoridad sobre alguien que seguía. Ahora bien, si observamos en el Génesis capítulo 11, en el verso 4, está hablando del éxodo, ¿no? Del tiempo del éxodo. Y cuando el pueblo de Israel iba saliendo y el Señor solamente les estaba dando maná, llega un momento en que el pueblo empieza a llorar y a clamar. Pero la palabra dice, precisamente allí dice, que la gente extranjera que se había mezclado con ellos, con el pueblo de Israel, y tenían un vivo deseo. Y los hijos de Israel también clamaron y lloraron porque querían carne y decían: nos acordábamos cuando estábamos en Egipto y comíamos pescado, y empiezan a hacer todo un listado de todo eso. Pero es interesante que en el verso 7 el Señor dice, eh, la palabra dice: y ahora nuestras almas se secan porque nuestros ojos solamente ven este maná. Entonces, un deseo no cumplido puede dejar que las personas empiecen como a secarse, a consumirse internamente, porque están todo el tiempo deseando algo que no están alcanzando. Así que el deseo, nosotros tenemos que ser muy alerta en cuanto a los deseos. Primero, saber si el deseo viene conforme a la voluntad de Dios. Segundo, tratar de orientarlos y reorganizarlos de acuerdo a la palabra de Dios, de tal manera que nuestra alma no se seque por algo que realmente haría daño a nuestras vidas. Eso es como cuando usted tiene un hijo, a veces está deseando algo, pero ni siquiera sabe si eso es bueno para su vida. Y de pronto usted lo da y ellos se dan cuenta de que no era tan bueno, y uno dice: era por esto que estaba sufriendo tanto, era por esto que estaba llorando tanto, cuando realmente no era algo que convenía a su vida. Vamos a ver lo que dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el verso 6. Está hablando acerca de los levitas. El Señor dice: bueno, cuando un levita saliera de la tierra donde estuviese en Israel, en cualquiera de las ciudades de Israel, y decidiere, y dice la palabra, y tuviere un vívido deseo de ir y habitar en otra ciudad donde el Señor le haya puesto para ir, entonces cuando llegue a la otra ciudad, ministrará en el nombre del Señor con todos sus compañeros los levitas que estuviesen en esa ciudad, y tendrá la misma ración de alimento y también tendrá el mismo patrimonio, es decir, no habría ninguna diferenciación. Pero aquí lo interesante que habla es: donde tuviere el vivo deseo. Así que hay un deseo que es vivo, hay un deseo que hace que una persona pueda moverse en una dirección rápida y efectiva. Así que ojalá que cuando nuestros deseos son conforme a la voluntad de Dios, sea ese deseo vivido que hará que nosotros nos movamos como nosotros nos tenemos que mover. Ahora bien, en Salmos capítulo 10, en el verso 7, la palabra habla que el deseo de los humildes es oído por el Señor. Así que a tener humildad para que nuestros deseos sean oídos delante del Señor. En el Salmo 24 es una porción muy bonita en ese salmo acerca de una bendición, dando una bendición. Y una de las partes de esa bendición es: Yahweh te dé conforme al deseo de tu corazón.
es preciosa, es que realmente algo que no puede escribir en una esquela, porque la verdad es eso, es que el Señor pueda contestar, el Señor Jehová pueda contestar los deseos de nuestro corazón. En Tito capítulo 2, en el verso 12, la escritura está hablando acerca de la sana doctrina y específicamente habla de la gracia. Y dice así, dice, la gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos podamos vivir en este siglo de una manera sobria, justa y piadosamente. Así que hay deseos en nosotros que son mundanos, hay deseos que no van conforme a la voluntad de Dios. Es más, hay deseos que el enemigo pone en nosotros deseos. Acuérdese que tanto en la mente, con las emociones, en la voluntad, nosotros tenemos información que nos llega, una información que nos llega del enemigo, una información que nos llega de nuestras experiencias o tendencias pecaminosas y una información que llega de parte de Dios. Así que tenemos que estar atentos para saber cuál es esa información. Y por supuesto que a veces tenemos deseos que completamente no van. Entonces, como dice la palabra allí, si nosotros tenemos la gracia de Dios, porque aquí es donde está el ingrediente importante de la gracia. La gracia es ese espíritu de Dios que hace que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Gracia es el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. Entonces, si la gracia llega a nosotros, pues es tiempo de que nosotros seamos conscientes de que hay que rechazar la impiedad y hay que rechazar todo deseo inmundo para que nosotros podamos caminar de acuerdo a la gracia. En primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 14, nos habla de que nosotros no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia, sino entendiendo que como Dios es santo, pues también nosotros tenemos que ser santos. Ahora bien, si nosotros vamos a resumir esto, entonces nosotros diríamos eso. El ser humano, porque es que aquí estamos acabando la serie del ser humano y además estamos acabando la serie del alma. Dijimos que el ser humano estaba compuesto de un espíritu, un alma y un cuerpo. Definimos lo que era cuerpo, definimos lo que era espíritu y después empezamos a definir el alma. Dijimos que el alma estaba compuesta por 3 campos de batalla. El campo de la mente con sus pensamientos, de las emociones con sus sentimientos y de la voluntad con sus deseos. Y que dentro de ese campo de batalla hay un centro, ese centro se le llama el corazón. Allí están las memorias. Las memorias son esa interacción que hay entre pensamientos, sentimientos y deseos. La interrelación de ellos es lo que graba nuestras memorias, como decía el Señor en la palabra. Yo pongo mis pensamientos en su mente y grabo mi ley en sus corazones. Así que esa es la idea. Ahora, cuando la palabra nos diga a nosotros que tenemos que, no sé, hacer algo de todo corazón o con toda el alma o con todas las fuerzas que se está refiriendo al espíritu, nosotros vamos a ver cuál es la ruta para nosotros poder ser efectivos a la hora de activar la palabra. Así que amar al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Nos vemos en el próximo video donde vamos a empezar a trabajar acerca de cualidades del alma. Bendiciones. Bye.